Pero vamos a llamar a Julio Schilling. Escribió un artículo espectacular, la verdad. Y va a tener un simposio con lo que voy a empezar, porque después cuando empiezo a entrevistar a Julio, ya se me olvida todo y termina el programa. Así que voy a empezar. Él es director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista de El American. Es autor de Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. El simposio, me avisa cuando ya lo tengas. Ay, si no tengo celular data. Y una de las comparaciones que hace él, que me pareció muy acertada en su artículo, que los invito a todos a entrar a la Patria de Martí, es que dice que tratando de evitar la guerra, vamos a ir más a la guerra, y lo compara con el Missile Crisis, con JFK y Khrushchev. ¿Cómo está Julio Schilling, mi amigo? Saludos, querida María Laria. Un placer estar contigo como siempre. El placer siempre es mío. Antes de empezar, para que no se me olvide, porque empiezo a hablar contigo de tantas cosas, tú hablas de tantos temas. ¿Cuándo es el simposio? Ahora, yo sé que me mandaste la información, dilo tú porque parece que tengo el cellular data turned off. Así que dilo tú, ¿cuándo es el simposio? Como no va a ser este jueves próximo, día 24, a las 5:30 de la tarde, va a ser en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Wayler 94 Avenida. El lema es Ucrania y su lucha por la libertad. Un tema muy candente en estos momentos. Los panelistas van a ser Joseph Hage, Roland Hage. Excelente. Sí, Roland Béjar. Roland Béjar, nuestro amigo. Y Marco Antonio Ramos. Claro, sí, hace rato que no lo entrevisto. Que vamos también, pues, en esa noche entregarle el premio Patria de Martí de Excelencia por su aporte a la intelectualidad cubana a el querido Marco Antonio Ramos. Felicidades. Y este servidor será el moderador, y es de 5:30 a 7:30 de la noche. La entrada es completamente gratuita, abierta al público. Hay amplio estacionamiento. Tú sabes que esa biblioteca tiene un salón de conferencia muy amplio y un estacionamiento gigante. Que eso es hoy día más importante que comer, tener estacionamiento. Más importante. No, sí, porque es que el ir a un lugar y tener que estacionarte lejos o sea, 1000 problemas, y efectivamente es un obstáculo. Por eso tenemos tanto apego con este sitio, porque el salón es amplio, las personas se pueden sentar con todos los protocolares de la pandemia, es decir, hay comodidad, no están aplastados. ¿Y vas a estar por Zoom también? También lo vamos a dar lo van a poder ver entrando a la página Patria de Martí. Ahí lo van a poder ver en vivo, lo vamos estando transmitiendo en vivo. Ay, qué bueno. Según está ocurriendo, lo vamos a estar transmitiendo. Pueden ir directamente al Patria de Martí. Se va a también transmitir por las plataformas de Facebook y YouTube, pero desde la página, ahí lo pueden ver, que es la vía más fácil, la página Patria de Martí. Ahí vamos a estar televisando todo el evento. A ver, voy a repetirlo porque ahora sí lo encontré, ya tengo el celular data on. No sé por qué a veces el teléfono se lo apaga solo. Es Ucrania y su lucha por la libertad, jueves 24 de marzo 2022 a las 5:30 en el Westchester Regional Library, como acaba de decir mi amigo Julio, 9445 Coral Way, Miami, Florida, 33165. Y como él dijo, le van a dar el premio Patria de Martí de Excelencia por su aporte a la intelectualidad cubana, Marco Antonio Ramos, merecido. El moderador es Julio M. Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí, donde pueden encontrar sus artículos que son excelentes. Los panelistas: Joseph Hage, analista político del Medio Oriente y terrorismo; Roland Béjar, columnista y analista político; y Marco Antonio Ramos. Te voy a pedir si me pasas el teléfono más adelante de Joseph Hage, porque los demás los he entrevistado y él se me ha perdido.
A ver, ¿Cómo no? Con mucho Julio, gusto. me encantó la comparación que haces en tu más reciente artículo sobre, bueno, lo que sucedió en el Missile Crisis y dices que el evitar la guerra nos está llevando más hacia la guerra. Explícame tú. Es así, tal pareciera, eh, María Laria, que muchos de nuestros líderes demócratas, o sea, demócratas digo en el sentido de democráticos, mejor dicho, que nuestros líderes democráticos a través del mundo, no, porque esto no es un fenómeno de partidista, eh, realmente no hacen caso omiso a la historia y confunden eh, una actitud que piensan que les va a dar la paz y hacen cosas y dejan pasar cosas pensando que eso va a resolver y mantener una armonía y es todo lo contrario. Y la historia nos deja saber eso en constantemente. O sea, podemos mirar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ese espíritu de entender a Hitler, de darle los espacios que Hitler pidió, de Checoslovaquia, posteriormente después de Austria, o sea, reconociéndole una esfera de influencia, porque los argumentos que usó Hitler son muy parecidos a los que está utilizando el dictador Putin, y le dieron esas concesiones, y sin embargo quebró. O sea, la guerra no se pudo evitar y lo único que eso sirvió fue para que Hitler se fortaleciera, porque el gran error en todo esto, María, es que la naturaleza, que es la que guía estas personas del mal, pues miran la debilidad del adversario y avanzan. O sea, en el caso, y podemos citar varios ejemplos A ver, constantemente. era mi próxima pregunta. Cítame varios ejemplos. Podemos decir que a raíz de la traición del presidente Kennedy a la heroica Brigada 2506, pues sirvió, y es un literal traición porque el apoyo aéreo, y curiosamente estamos viendo los argumentos de no utilizar apoyo aéreo, no desmilitarizar el espacio aéreo en Ucrania, que sería un gran beneficio para la causa de la libertad en Ucrania, pues el presidente Kennedy, pues en efecto utilizó la misma racionalización, que no quería escalar lo que estaba ocurriendo en Cuba, el temor de que esto iba a lanzar los soviéticos a una potencial guerra mundial, si se percibía que los Estados Unidos directamente estaba implicada en el esfuerzo de liberación de la brigada. Entonces, a última hora, como todos sabemos, o sea, cambió muchas cosas, cambió la coordinación que se esperaba con la oposición interna, cambió dónde iban a desembarcar, que en vez de una zona mucho más próxima a la montaña del Escambray, pues eligen un pantano, o sea, determinadas locuras, pero lo más importante que hubo la traición de no hubo el apoyo aéreo, que eso era la herramienta más importante para que la expedición liberadora tuviera éxito y fue suspendida por temor a enviar un mensaje equivocado a los soviéticos. Bueno, Tú dices en tu artículo, Julio, que que Kennedy tenía miedo a parecer, entre comillas, imperialista, y que por eso realmente lo que se hizo fue provocar una mayor reacción. Entonces tú lo estás comparando con lo mismo que está pasando esto. Tú piensas que por Biden tiene supuesto, miedo también a lucir imperialista. No creo que tienen por mucho. supuesto. Mira, lo que hizo Nikita Khrushchev, por ejemplo, en Berlín, de en Ah, efecto sí, intentar de rodearla. estrangularla, porque el hecho de que puso el muro era con la idea de que el occidente se quebrara y pues dominar también Berlín occidental. Eso era como un atrevimiento que no lo hubiera hecho si no hubiera visto la debilidad de, de Kennedy, y el hecho es que como 4 meses después, pues ya puso el muro de Berlín, y meses después de eso ya estaban pactando con Fidel Castro para poner cohetes nucleares ofensivos dentro de Cuba. Eso no lo hubiera hecho si hubiera percibido fortaleza de
Kennedy. Y en efecto, ¿con qué concluyó eso? Bueno, Estados Unidos sacó sus cohetes de Turquía y le garantizó a la Unión Soviética que ellos se iban a convertir en los policías de que los cubanos desde el territorio estadounidense pues no irían a liberar a Cuba. O sea que en efecto los soviéticos ganaron. Y cada vez que vemos este tipo de conducta... ¿Tú crees que esto se está pareciendo a lo que está tratando de hacer Putin con Mariupol, creo que se llama, que está en la frontera y que realmente le está diciendo que si ellos no se rinden va a haber un court martial? Correcto, sí, Mariupol, esa es la intención, estrangular a la persona, porque lo cierto es que el régimen de Putin no ha logrado controlar una ciudad grande, no lo han logrado Ni hacer. Kiev tampoco, ni Kiev. No, Kiev, olvídate de eso. Pero ni siquiera Mariupol, que básicamente es una ciudad devastada, la tienen, básicamente le han cortado suministros. Los suministros. Está, de ahí fue que habían secuestrado, no, fue Kharkiv, de donde secuestraron el alcalde y después lo devolvieron. No fue lo devolvieron porque hubo un canje de prisioneros rusos. Pero en todo esto, cuando miramos lo que ocurrió, vamos a no perder de vista el hilo de que esto ha sido una guerra, en el caso de Ucrania, que empezó desde el 2014. O sea, no solo fue Crimea, sino estuvo en esas otras dos regiones donde Putin en efecto estableció una guerrilla para hacer la vida, o sea, al gobierno legítimo de Ucrania difícil. Entonces, es cuestión de esperar la oportunidad. Entonces, ve en esta administración con ese debacle en Afganistán, esa huida terrible. Y si no mal recuerdo, nosotros hablamos de eso en un programa. Sí, no, por lo menos en 2. Cada vez que tú escribes un artículo y tienes un simposio, yo te entrevisto. Para mí es un placer, pero no, tristemente... Mira, me están preguntando por texto que repita la hora, parece que me olvidé decir la hora, es en la Coral Way 94, en el West Regional Library, es a las 5:30, el jueves 22 de marzo. Continúa. 24 de marzo. Ay, perdón, 24. El jueves 24 de marzo. De 2022, ok. O sea que Putin, al ver el debacle, o sea, y en esto realmente no se le puede, o sea, uno puede entender cómo llega a esa conclusión. Si los afganos que se jugaron la vida de hacha y machete, de ayudar a los Estados Unidos, derrocar el islamismo radical, de llevar una guerra, y los abandonan, o sea, abandonaron aliados, personas que sabían que los que se quedaban los iban a, lo que les esperaba era horrible, y le dieron la espalda y se fueron, sin necesidad de salir corriendo. Entonces, si tú ves eso, tú dices, olvídate, aquí no van a hacer nada. Y esto se venía anunciando desde hace días, cuando Biden dice, bueno, básicamente aceptando una incursión, pero no una invasión. ¿Cómo vas a aceptar una incursión? ¿De qué estás hablando? O sea, esto se podía haber evitado simple y llanamente si a solicitud del presidente legítimo de Ucrania invitan un contingente, un batallón de los Estados Unidos y de otros países para que a su invitación hicieran ejercicios militares, si hubieran demostrado otra actitud más dispuesta a defender los intereses que tienen en común, esto no hubiera ocurrido. Y la noción de reconocerle a una potencia una esfera de influencia, como en este caso, y esto el argumento, tú seguro que lo has escuchado muchísimo, que Putin tiene derecho a su esfera de influencia. Bueno, entonces eso es pisotear. A ver, esa es la parte que a mí me confunde tanto. Recientemente sí ha habido muchos TikTokers que obviamente ya es probado que Putin los está pagando, pero hay como un trend de pensamiento que no comprendo de algunas personas que están justificando la incursión. Ahora Biden está preparando pero mira, bajo ese, si abrazaríamos esa noción, el comunismo soviético seguiría existiendo, el bloque socialista en Europa seguiría bien. Exactamente. Porque, o sea, esa noción está diciendo que Ucrania no vale nada, que la soberanía de un país no existe. Y eso es ignorar la historia.
Ucrania tiene su propia cultura, su propia historia, se desarrolló antropológicamente. Es más, podemos argumentar que Ucrania tiene hasta más derechos sobre Rusia que Rusia sobre Ucrania, porque la capital del Rus de Kiev estaba en Kiev. Tienes razón. Así que los ucranianos pueden decir, no, ustedes nos pertenecen a nosotros. Y sin embargo ha sido una obsesión constante de parte de Rusia de controlar Ucrania, y claro, es un país rico, productor de alimentos, es una joya. Entonces, pues, ahí es donde está, es la entrada de Europa para el este, la verdad. Pues Ucrania está colocada ahí, tiene fronteras con numerosos países. Entonces, pues naturalmente siempre, tanto Rusia bajo los zares como después la Unión Soviética, constantemente estaban en guerra contra Ucrania. Entonces, la esfera de influencia, si nos guiamos por eso, pues entonces, bueno, entonces ningún país vale nada, porque todo les pertenece. Eso fue lo que pensaron en Yalta, y por eso fue que se quebró y se entregó a media Europa al comunismo internacional. Eso es inaceptable. Pero el miedo a ir a la guerra, o sea, estar bajo un chantaje nuclear de Putin, es un grave error. Renunciar a la utilización de las armas nucleares, porque si no hubo una guerra nuclear cuando estaba la Unión Soviética en el poder, María Laria, fue precisamente porque cada lado temía que el otro podía ganar. Pero si los Estados Unidos y la OTAN van ya a decir, no, nosotros no vamos a usar armas nucleares, no, nosotros no vamos a tomar estas medidas, pero o sea, que estratégicamente. Bueno, acuérdate que Biden hace tiempo, al principio dijo, no, invadir está afuera, pero ahora él va a tomar un viaje el jueves, a Bruselas, donde ahí se va a reunir con algunas personas de la OTAN. Sin embargo, el viernes creo que fue que un periodista, después de su conferencia, él no iba a tomar preguntas, pero uno de Fox 2 veces le dijo que si él consideraba a Putin un criminal de guerra. Al principio no contestó, pero después se viró, le dijo que repitiera la pregunta y dijo que sí. Entonces hoy Rusia dice que las conversaciones estarán paradas por este detalle. ¿Qué tú crees del viaje de Biden, que obviamente no va a llevar a Kamala, y también de esto que supuestamente Rusia considera que el decir que Putin es un criminal de guerra, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, entonces va a ser un rompimiento entre Estados Unidos y Rusia y sus conversaciones? Es que mira, Marilaria, uno puede aplaudir, como de hecho yo o sea, aplaudo. Yo creo que hay que aplaudir determinadas cosas que se han hecho y que esta administración le ha dado los recursos, está poniendo sanciones, no todas las sanciones que pudiera, pero por ahí, o sea, se está siendo empujado por realmente por la valentía del pueblo ucraniano, que se las hace difícil a los Estados Unidos como líder del mundo libre no hacer algo. Pero el presidente Biden efectivamente dijo que era un criminal de guerra. Muy bien, mantente en eso. Es probablemente lo mejor que has dicho desde que llegó a la presidencia. Lo único bueno. Sí, déjalo ahí, no ahora vayas para atrás y tratando de bueno, mitigar o disculparse por eso. Mira, es una locura que están negociando con el régimen de Putin sobre el acuerdo de Irán. Eso es otra cosa que está sucediendo, y quieren hacer un acuerdo nuclear con Irán, que es el país más terrorista que existe. Aparte, la relación entre Irán y Putin, el régimen de Putin, es estrechísima. O sea, no se han Los dado malos cuenta. entienden. No se han dado, es como que uno dice, pero ¿quién está dirigiendo? No hay nadie con inteligencia asesorando a ese gobierno, porque es que como a un régimen, como tú bien señalas, terrorista, enemigo de los Estados Unidos y aliado íntimo del régimen de Putin. O sea, los bancos de Putin, muchos de ellos que han sido sancionados, ha sido la metodología de cómo Irán, de cómo Cuba comunista, de cómo la dictadura de Maduro y de Daniel Ortega
estratega han esquivado las sanciones de los Estados Unidos por medio de la utilización de bancos rusos en Europa. Y probablemente el lavado de dinero del socialismo continental pues ha utilizado a los bancos rusos. Entonces, pues ahora Putin va a querer que un Irán ya desprendido de las sanciones, pues le sirvan los intereses de ellos. O sea, es una locura. ¿Qué necesidad tiene? Primero de estar hablando con la dictadura de los ayatolás, vamos a empezar por ahí. Pero si eso no fuera poco, que también incluyan a este régimen que casi tiene al mundo en una guerra de la tercera guerra mundial o la cuarta guerra mundial. ¿Tú crees que Putin sería capaz, Julio, de detonar un arma nuclear? ¿Tú crees que sería capaz? Yo no creo que Putin tiene en sí solo, que un hombre solo tiene ese dominio. Y el más grave error, cuando Putin insinuó que utilizaría las armas nucleares, era la obligación de los Estados Unidos y de la OTAN decir que no se te ocurra, porque si lo hace, tú, Moscú, San Petersburgo van a desaparecer del planeta. Tienes que ir a la guapería de la calle, porque así te está hablando el guapetón ese de barrio, que es guapetón por la debilidad del occidente. El pretender que hay algún mérito en bajar la cabeza y que en efecto te estén pisoteando, porque lo que ha ocurrido con la soberanía de un país, una invasión a lo descarado y respetuoso total de un orden internacional, que ¿para qué entonces existen los tribunales internacionales? ¿Para qué existen las normas? ¿Para qué existen las Naciones Unidas si Rusia puede estar sentada y vetar cualquier tipo de acción que impide esto? ¿Por qué? Porque se siente amenazada si un país soberano decide meterse en una alianza. Pero o sea, ¿y tú crees que fue positivo de Zelensky decir, porque tengo entendido que entre las negociaciones que tenían Ucrania y Rusia, que de las 10 cosas que quería Rusia, parece que 5 o 6 Zelensky está dispuesto a aceptar, pero tú crees que él debió de haber dicho, ok, entonces sacamos de los temas en la negociación de que nosotros pertenezcamos a la OTAN, pero esa no es la razón. Por supuesto que no. Sí, en el 2014 la Ucrania no estaba hablando de meterse a la OTAN y invadieron, o sea, era considerado técnicamente neutral, e invadieron a Crimea, invadieron a estas dos regiones que ahora son repúblicas populares soviéticas. Mira, Putin tenía un títere que fue popularmente derrocado, y digo popularmente por lo que le llaman la revolución de la dignidad, que el pueblo lo sacó del poder ejerciendo el derecho de rebelión. Eso no fue ningún golpe, como dicen algunos. El hombre salió electo prometiendo unirse a la Unión Europea, y lo primero que empezó a hacer fue, no, a pesar de que el Parlamento Rada, el Parlamento ucraniano ya lo había aprobado mayoritariamente, ignoró totalmente la voluntad popular y la votación de la rama legislativa, y pactó con Putin, y se ignoró totalmente su compromiso de acercarse a la Unión Europea. Pero no solo eso, empezó a pasar leyes de censura en época de paz, donde me metía en la cárcel a líderes de la oposición. O sea que en efecto era un instrumento de el régimen de Putin. Entonces, pues a raíz de que el pueblo ucraniano, ejerciendo, repito, el derecho de rebelión, que es un principio sacrosanto, que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Declaración de la Revolución Francesa y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues el pueblo ucraniano ejerció ese derecho sacrosanto consistente con la democracia y lo sacó a un dictador en formación del poder. Entonces, pues claro, Putin eso le envalentó y decidió. Tú dices aquí en tu artículo que Putin está perdiendo la guerra, y dices que el mentor de él, Churchill, bueno, dilo tú porque no,
lo iba a leer, pero mejor que me lo cuentes tú. Mira, Putin perdió la guerra porque es el segundo ejército más poderoso del mundo. Y sin embargo, no controlan una ciudad. Las bajas que Pero han si tenido, fuera así, ya hubiera tomado Kiev y Mariupol, ¿no? Por supuesto, pero no han podido porque, en efecto, no tienen, o sea, primero, el pueblo ucraniano y las Fuerzas Armadas de Ucrania y el pueblo armado de Ucrania, que esto, entre paréntesis, nos deja ver la importancia de tener una ciudadanía armada, el pueblo que se ha unido a milicias ciudadanas para defender a capa y espada a su país, a su libertad, pues le está dando una batalla extraordinaria. Y todos son voluntarios. Es verdad que no dejan salir personas entre 18 a 60 años, pero la mayoría de las personas que están defendiendo su país son voluntarios. Por supuesto, y si haces un examen de la historia de Ucrania, ha sido una lucha constante por su libertad. O sea, que se unieron con Polonia a combatir los bolcheviques, perdieron, pero echaron una fuerza extraordinaria. 1917. O sea, exactamente. Y fueron víctimas de precisamente hambrunas políticamente dirigidas por el comunismo soviético, por Stalin muy particular, en el Holodomor, que murieron entre 4 a 10 millones de ucranianos, murieron de hambre por una campaña deliberada de aplastar a los ucranianos. Y esa no fue la primera. Hubo una primera para precisamente aplastar la rebeldía que estaban luchando contra los bolcheviques. Entonces, todo esto es muy importante entender cuando vemos el gobierno de Zelensky, el gobierno anterior de Poroshenko, ilegalizaron a los partidos comunistas, la simbología del comunismo, empezaron una campaña de descomunización, cosa que hay que hacer en cualquier país que fue una dictadura comunista, lo mismo que ha hecho Polonia, lo mismo que ha hecho en gran medida la República Checa. O sea, y esto pues naturalmente no es lo que quieren el régimen de Putin, que pese a no exhibir, digamos, todas las características, sin duda, de la Unión Soviética, el dictador Putin es un producto de la Unión Soviética, no solo por su formación como un distinguido espía, teniente coronel de la KGB, sino especializado en la infiltración de la inteligencia a cuerpos extranjeros, sino la noción de que Rusia tiene que extenderse a través del mundo. ¿De qué otra razón la encontramos en Cuba? La encontramos, por ejemplo, afuera de Managua, la estación de espionaje más sofisticada en el hemisferio occidental es rusa y está afuera de Managua. En Cuba, el síndrome de La Habana, que tiene las huellas de Putin por todas partes. De modo de que en los 22 años que lleva Putin en el poder, le ha hecho una guerra al mundo libre. Los ciberataques en los Estados Unidos son de connotación que no le escapa a nadie. La interferencia en las elecciones de los Estados Unidos, promoviendo un partido contra otro. En otras palabras, no solo el espionaje a la campaña de Hillary Clinton, el espionaje a la campaña de Donald Trump, para sembrar la duda y que los norteamericanos cuestionaran su sistema político como inválido y deficiente. Todo eso lo logró. Hay algo de Zelensky de hoy, y perdona que te cambie, porque hay mucha gente que quiere hablar contigo, yo quiero abrir línea con Julio, que es buenísimo. Zelensky hoy, digo ayer, en un address, porque él es muy activo, y bueno, la esposa también en Instagram, dijo que él suspendía los partidos de oposición ucranianos que tuvieran vínculos con Rusia. Y dijo que si ellos no comply, o sea, si no aceptaban eso, que la respuesta iba a ser dura. Eso es una línea un poquito, o sea, es constitucional suspender partido de oposición. Sí, y te voy a decir Debe serlo porque está teniendo vínculos con tu enemigo.
Por supuesto, porque son primeramente los partidos que legalizó, entre ellos eh, el Partido Comunista Reciclado, todos tenían un apego con el régimen de Putin. Tal es así que uno de los líderes de uno de los partidos, Putin fue el padrino de su hija. O sea, estamos hablando de personas ¿Sí? que efectivamente, sí, Ah, no sabía. son allegados a Putin. Estamos hablando de creo que controlaban como 34 escaños del Parlamento. O sea que uno de los partidos de oposición a Ucrania que tiene vínculos con Rusia es el padrino de la hija de Vladimir Putin. No, al contrario. Uno de Al los líderes de ese revés. partido, Putin, fue el padrino de su hija. Bueno, Putin fue el padrino del hijo de uno de los líderes opositores de partidos opositores en Ucrania que tienen vínculos con Rusia. Correcto. Wow. Mira, aquí no estamos hablando, y hay que poner todo esto en un contexto. No solo es que, digamos, Ucrania está en guerra, porque puedes estar en guerra, por ejemplo, Estados Unidos estaba en guerra cuando Vietnam, pero la guerra no era aquí, la guerra era allá. Pero Ucrania ha sido invadida. Ucrania tiene una guerra de supervivencia a todo dar con un enemigo poderosísimo y tiene enemigos internos. Recordemos de nuevo el dictador ucraniano que fue sacado del poder, Yanukovych, Yanukovych, que ahora está en Bielorrusia y que Putin quiere regresar al poder. Pues claro, ese individuo era un títere de Putin. Entonces, mira, el presidente Lincoln, yo creo que aquí no hay nadie que va a cuestionar la lealtad del presidente Lincoln. El presidente Lincoln cerró más de 300 diarios en los Estados Unidos en la guerra civil. Suspendió el habeas corpus. ¿Por qué? Porque había una guerra civil y te había que ganar. Entonces, en tiempos de guerra en tu suelo, tienes que hacer todo lo necesario para precisamente salir liberado. Estas medidas son temporales y estos partidos tienen una trayectoria larga y clara de colaboración con el régimen de Putin. Entonces, si realmente queremos que Ucrania continúe con su soberanía y continúe libre, tomando en cuenta el apoyo tenue del mundo libre, y digo tenue porque lo que le tenían que haber dado desde antes de la invasión era una presencia. Ahí tenía que haber estado incluso el presidente de los Estados Unidos, haber ido aquí, y muchos de los mandatarios que ahora están hablando por teléfono con Putin y que se están mandando mensajes, de haber hecho un acto de presencia, decirle aquí no se va a repetir lo que ocurrió en 1938. Encontré la información, qué bueno entrevistarte. El hombre se llama Víctor Medvedchuk y Putin es el padrino a su hija. Y acá hay una foto donde están ellos dos ahí reunidos. Entonces, imagínate, mira, Merlaria, lo que es Putin es un individuo muy preocupado con su seguridad. Él no deja entrar en su círculo íntimo a cualquiera. No, es de la KGB. Mucho menos alguien que no es ruso 100%, y sin embargo este ucraniano, él entra en esa intimidad con él. Bueno, Zelensky estaría loco. Es más, yo me estaba preguntando desde hace días, ¿qué espera Zelensky para cerrarle el paso a estos partidos que están al servicio de Rusia? Bueno, entonces lo hizo ayer. De Rusia, es decir, al servicio de Putin, porque hay más de 15,000 rusos que están en la cárcel por protestar en contra, y el hecho de que llene un estadio. Mira, nosotros estamos cansados de ver los cubanos cómo el castrismo llenaba plazas, y una cosa es el apego real y otra cosa es lo que van porque les conviene o por determinadas razones que no son necesariamente. En el campo de batalla se está probando la lealtad, y la realidad es que el ejército ruso está haciendo un choteo, es una vergüenza militarmente como están siendo derrotados. Pero eso es por la valentía, el coraje de los ucranianos que están peleando por su tierra, por su libertad. Entonces, esa es la gran
Y dicen que este hombre que tú mencionaste, Víctor Medvedchuk, yo acabo de poner en mis redes, por 3 décadas realmente se ha hecho multimillonario gracias a Putin. Hoy vimos, yo puse en mis redes todos los yates que tiene Putin, todas las casas que tiene. Dios mío, es un dineral. Y los pobres ucranianos recibiendo todo eso. Totalmente. Y fíjate, Marielaria, esto es una cosa para nosotros los cubanos, igual que nuestros hermanos venezolanos, y yo creo que esto es una cosa que también los nicaragüenses han aprendido, y eso es que el modelo postcomunista que ha configurado Putin, pues precisamente requiere, o sea, tiene la formación de un núcleo de oligarcas, y eso, en el caso cubano, podría ser uno de los sueños del castrismo, si tomemos en cuenta quiénes son los que manejan Gaesa, quiénes son los que manejan las empresas que más funcionan en Cuba. Bueno, el yerno de Raúl, ¿no? Exacto, cuando se cae la Unión Soviética, en efecto, se formó una privatización, un sistema de privatización falso, donde se le premió a los que más estaban allegados al poder comunista, donde el gobierno le hacía préstamos a esos mismos que compraban empresas a precios de descuento. Todo fue un gran fraude preparado para que ellos se beneficiaran. Entonces, por eso la perreta de Putin los otros días, porque se siente traicionado por algunos de ellos que se están quejando de Putin, porque él, con toda razón, les dice que él los hizo, y es verdad. Ellos son multimillonarios gracias a él. Sí, pero están perdiendo mucho dinero. A ver, ahora McDonald's se fue, se ha ido Netflix, se han ido tantas. Hoy creo que él prohibió Facebook, y no me acuerdo si es Instagram el otro, que bueno, es de la misma gente, pero realmente estos oligarcas están perdiendo mucho dinero. ¿Cuántos rusos empleados en McDonald's? Creo que 60,000. Nada más McDonald's. O sea, económicamente, todas estas personas oligarcas que se hicieron millonarios gracias a Putin ahora está perdiéndolo todo. Efectivamente. Y para esas personas que dicen que Putin no es globalista, porque eso también lo vas a escuchar seguro. Lo he escuchado. A ver, hazme la aclaración, porque hay rumores equívocos diciendo que... Mira, totalmente, María, porque mira, primero... Que Putin es la muralla contra el globalismo. El modelo económico que él ha engendrado ha dependido y depende totalmente del globalismo. O sea, ¿dónde están todos estos oligarcas regados por todo el mundo? ¿Cuál es la industria principal de Rusia? Vender energía al mundo. O sea, energía y gas natural y petróleo. Total en el globalismo. Pero y nosotros hasta ahora éramos clientes, ahora fue que lo prohibió. Pero... Y mira, se le tilda de conservador. Te estoy diciendo las cosas de la cual se han nutrido muchas personas en cierto sentido. No voy a decir rendirle un culto a Putin, pero por lo menos no tener... ¿De dónde tú crees que viene eso? ¿Tú crees que está siendo pagado por Vladimir Putin? No, porque no, mira, algunos, un sector pequeño sí, pero en su mayoría, por ejemplo, es verdad que el dictador Putin ha tenido una presencia muy fuerte, una postura, mejor dicho, muy fuerte contra ramas del marxismo cultural como la ideología de género, el feminismo crítico radical, o sea, todo esto del movimiento transgénero. Sí, es verdad, pero hay que recordar que China comunista también ha sido un gran guardián en contra del marxismo cultural, en contra de la ideología de género, igual que la dictadura de los ayatolás. Entonces, ¿qué nos dice esto? Muy sencillo. El marxismo cultural es una herramienta que usan en democracias, en países libres, para llegar al poder. Pero una vez que llegan al poder, les importa un bledo los derechos de ninguna otra persona que no sean lo que están mandando. A ver, y Xi Jinping, el chino, ¿por qué baila la cuerda floja? ¿Dónde está China en este momento? Porque China siempre fue el mayor aliado. Hoy estaba leyendo que, bueno, también anteriormente lo hemos discutido, el que se permita que Putin invada Ucrania, entonces le está dando como el permiso a Xi Jinping, el chino, que entra a Taiwán. Los Estados Unidos no reconoce a Taiwán
como una república independiente. Reconoce, o sea, los reconoce, pero la primacía del reconocimiento diplomático va con China comunista. Sin embargo, hay acuerdos que lo obligan a defender a Taiwán. Pero esto es lo curioso de los chinos. Los chinos, la realidad es que han sido mucho más inteligentes que los soviéticos y que los rusos, porque estudiaron lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y dijimos, pues esto no lo queremos repetir. De hecho, en la plaza Tiananmen, 6 meses antes de lo que cae el muro de Berlín, pues se consolida el modelo chino. O sea, dijeron, aquí podemos abrir la economía, modificarla, pero aquí el Estado leninista está aquí para quedarse. Y bueno, más de 10.000 muertos y no importa. Eso ahí se afianzó en el poder el comunismo chino. Entonces, el dictador chino está mirando todo esto y sin duda ve las prebendas que puede sacar con Taiwán. Pero a la misma vez, la guerra simétrica que ha estado llevando a cabo desde 1978, le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien sin tener que disparar un tiro. Entonces, en cierto sentido, su comercio se le está interrumpiendo. Rusia básicamente es una economía insignificante comparado con el resto del mundo. Entonces, pues los chinos necesitan al resto del mundo para seguir creciendo. Entonces, esto se le está interrumpiendo, más allá de las expresiones de apoyo. ¿Tú crees que le debemos enviar los MiG-29 a Polonia? Definitivamente. Definitivamente. Es más, yo no sé por qué no se lo han enviado ya. Primero dieron luz verde, después luz roja, después vacilación, porque el miedo, ¿cuál es? No, que se va a escalar. Entonces, bueno, Putin no tiene este miedo. Putin está lanzando cohetes de alta potencia contra poblaciones civiles. Él no está preocupado por lo que va a pensar el Occidente. Entonces, yo creo que el mundo libre tiene que esa es la raíz del artículo, que te agradezco tu generosa mención. Sí, excelente. Que el miedo a ir a la guerra lo único que hace es envalentar a los perversos para que vayan más a la guerra. O sea, no los frenas. Tú no lo vas a frenar. A ver, Julio, voy a repetir esto. Me queda poco tiempo. Yo he sido egoísta hoy. No he abierto líneas, pero voy a tomar aunque sea una. Pero voy a repetir que este jueves 24 de marzo 2022 a las 5:30 en el Westchester Regional Library, el 9445 Coral Way en Miami, Florida, 33165, se verá, estará la entrega del premio Patria de Martí a Marco Antonio Ramos. También estará Julio Schilling de moderador, estará Joseph Hagi, Roland Beger y Marco Antonio Ramos. Buenas noches, estoy con Julio Schilling. Sea breve, que me queda poco tiempo. Buenas noches. Buenas. Dígame. ¿Me oye, María? Perfectamente. Ok, Julio, te habla Juan García. Yo hablé con vos 2 o 3 veces para que te dieran mi teléfono porque yo me he quedado ciego. Con la obra completa de Martí y de Lincoln y unos cuantos libros más que quiero donar para Patria de Martí. Y entonces mi teléfono es 901-364-1734. Voy a repetirlo. Juan García. 364. Juan García es el nombre mío. Yo se lo mando a Julio por texto. Yo se lo mando a Julio por texto. Julio, ¿tú no tienes ninguna versión braille de Patria de Martín? Una versión. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por su generosidad. No pude anotar su teléfono. Te lo acabo de mandar por texto, tranquilo, para que el señor no lo tenga que dar al aire otra vez. Oiga, muchísimas gracias, señor García, por su amabilidad. ¿Y usted se llama? Bueno, me llama Juan García. Me llama para darte la dirección porque tengo la obra completa de 9 tomos de Lincoln y la de Martí, de la que recopiló Quintana en Venezuela en el año 64. Y tengo otros varios libros también para dártelo, para donarlo. Te lo acabo de mandar, Julio. Muchísimas gracias, señor García. Gracias a usted por llamar y bueno, me conmovió su historia. Debería hacer una versión braille o braille de la Patria de Martí, ¿no crees?
Sí. Sería sí. buenísimo. Sería Nuevamente buenísimo. repito, Bueno, es el bueno, jueves. espera, te digo que tengo que ver si todavía está activado, pero teníamos para poder escuchar los artículos. Perfecto. Sé que Entonces, lo la patria teníamos, de Martí.com. correcto. Ok, Sé perfecto, que perfecto. lo teníamos y no sé si todavía lo tenemos, pero si no, lo estaremos poniendo porque sí, eso era algo muy que gustó mucho a las personas, así que le agradezco enormemente ese señalamiento tuyo, Marielaria, y del caballero, señor García. Sí, de Juan García, ya te mandé el teléfono, es el jueves 24 de marzo a las 5:30 en el West Regional Library, es Coraway y la 94. Julio Schilling, muchas gracias, me tomé la entrevista para mí, pido disculpas, había mucha gente que quería hablar. Siempre, querida Marielaria. Gracias a ti, suerte en el simposio este jueves, un beso, buenas noches. Ese era Julio